Con mucho gusto vamos a recibir a Óscar Andrade, bueno, precandidato presidencial del Frente Amplio y bueno, presidente del Zunca. Y por ahí vamos a arrancar. Óscar, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Secretario General, que secretario el general, también, que el se presidente puede armar un lío bárbaro. Se puede armar un lío. El secretario general. Hincha de la IASA, el presidente. ¿Ah, sí? O sea, una cosa, junto con Tocho, creo que son los dos que conozco. Bueno, ¿qué otro hay? El que trabaja en Sarandí, creo que era de uno de los de la Intendencia. Uno es de Wander, Marcelo sé que es de Wander, sí. no sé el otro. Creo que Fernández Insúa de Sarandí. Mirá, creo que Fernández... Somos un selecto grupo, dice. Somos un selecto grupo de 100, dice. ¿Pero vos sos de Sudamérica también? No, yo sí, vos. No, vos sos de Nacional. Sí, Nacional. En fin de semana asiago. Sí, pero estamos en las lides internacionales. No se conforma el que no quiere, nosotros somos Nacional los tres, pero... Vamos a arrancar por el Zunca y cómo van cerrando los consejos de salarios, ¿no? Y la negociación salarial. Decinos primero en titulares cuáles son los grupos, porque uno sabe que el trabajador de la construcción, digo, por ejemplo, ya de paso saludamos a los muchachos acá de la obra, acá enfrente está el Tierno y una barra conocida. Exactamente, sí, que siempre están tempranos, nosotros llegamos y ellos, por razones a veces de transporte incluso, ¿no? Están muy temprano sentados al cordón. Con el de delegado de acá nos conocimos, él trabajando en el Sheraton y yo en el estacionamiento Punta Carreta en el 97. Ah, mirá. Y ahora nos conocemos hace más de 20 años con él. Sí, yo me hablo con ellos todas las mañanas, con alguno de ellos, ¿no? Ajá. Y siempre dice, mandá un saludo, loco. Así que les mandamos un saludo. Aparte del albañil viejo y peludo, es decir, el conocido, ¿qué otros sectores hay? Claro, nosotros hasta ahora hemos tenido una historia que es la siguiente. Una vez que resuelve el grupo principal, que es el más grande, en el que están el 95% de los trabajadores de la construcción, los demás grupos en general van a un acuerdo espejo sin demasiado problema. Pero lo cierto es que tenemos un sector del hormigón que acaba de resolver las fábricas de hormigón que producen caños de hormigón, tanto el prefabricado como el premezclado. Otro grupo salarial es el sector de la industria extractiva, que es canteras, caleras, balastreras, areneras. Y otro grupo salarial es el de los peajes, que en realidad como son empresas constructoras las que administran los peajes, Cienza en el caso Interbalneario, Hernández y González, y la licitación de la ruta se toma como una etapa complementaria a la administración del peaje y no tenían grupo salarial, terminó quedando en la construcción, y el de la cerámica roja y ladrillo de campo. En general, hasta ahora, una vez arreglado el grupo grande, los convenios van espejo a los grupos chicos y no ha tenido mayor dificultad, pero por lo menos hasta enero vamos a estar, ojalá con un reflejo de convenio igual al principal, porque el convenio del grupo principal fuera de lo salarial, que en lo salarial es un convenio que defiende el salario real y tiene una partida económica extra junto con el aguinaldo que viene de unos 4.800 pesos, tiene un conjunto de componentes extrasalariales que están, para mí, son recontra importantes, que aprovecho porque han tenido poca trascendencia. Por ejemplo, a partir del convenio se genera que el subsidio odontológico para el trabajador de la construcción y la familia del trabajador de la construcción suba un 60%. A partir del convenio, las becas, nosotros tenemos cerca de 1.000 hijos de trabajadores. Antes que te vayas del convenio, ¿hay odontólogos afiliados al sistema? ¿Cómo es? Hay odontólogos por todo el país. La red de odontología, uno puede entrar en la página del Fondo Social de la Construcción, que es de donde... Pero hay odontólogos... ¿Y eso va a alcanzar hasta el 60%? Hasta el 60% de la cobertura del costo de los arreglos odontológicos, tanto para el trabajador como para la mujer, la compañera del trabajador, o compañero si es una compañera que trabaja, como para todos los hijos menores hasta los 18 años. En segundo lugar, nosotros teníamos una beca por estudio. Entonces hicimos como un conjunto de medidas para el tema del estudio, desde computación gratuita, inglés gratuito, útiles escolares, y hace 6 años empezamos con una beca que solamente la cobraba el hijo del trabajador de la construcción que estuviera haciendo estudios terciarios mientras su padre estuviera trabajando. O sea, tenía que presentar todos los meses el recibo. Es una beca de 2.000 y algo de pesos. Y la beca se suspendía cuando el trabajador quedaba sin trabajo. Entonces ahora también se logró en el convenio un año de plazo para la licencia de la beca. El tercer costado, que me parece también es importante, nosotros generamos desde el Fondo de Vivienda de la Construcción préstamos para el arreglo de la vivienda. Hasta ahora esa era la dirección del préstamo, o sea, era un préstamo de SNUI, por lo tanto no es fija, todos los meses cambia, pero por ejemplo, el préstamo es una partida de 28.000 pesos en una canasta de materiales para arreglar tu rancho, que si pagás esos 28.000, tenías otros 22.000 que eran no reintegrables. El segundo préstamo era no reintegrable, la segunda parte. Y cada trabajador podía pedir 3 préstamos de esos para la mejora del hogar, que como en general, uno puede decir, no es mucha plata, pero como en general en la construcción vos ahorrás el tema del oficio y hacés casi todo vos. Pegás un gran empujón. O sea, nosotros tenemos 16.000 préstamos ya entregados de estos,
Esto ya existía, no es del convenio, es de convenios anteriores. 16.000 préstamos entregados de estos, y el balance que haces es que hay muchas casas, hogares que estaban hacinados antes, que dejan de estar hacinados. Y ahora lo que generamos es la posibilidad de un préstamo para la compra de terreno, que es no reintegrable, de 140 unidades reajustables, que puede ser tanto para la entrega de... ¿Reajustables? Sí, reajustables. Reajustables. Sí, son 150.000 pesos más o Sí, menos. 1.080 creo que es la unidad reajustable. No, como el otro lo tenía en unidades indexadas. El otro es unidad indexada, porque, bueno, esta es unidad reajustable. Lo que digo es, ¿Ese es no reembolsable? ese es no reembolsable, pero genera la condición, claro, tiene que estar escriturado, tiene que demostrar la compra de terreno, que el terreno es de él. ¿Y cuánto tiempo tiene que tener el trabajador para hacerse...? Tiene que tener 2 años de aportes al fondo, ¿no? Pero en general, la mayoría de los trabajadores de la construcción tienen 2 años de trabajo. Y eso, ¿no? Se trabaja en convenio con las empresas que Sí, descuentan claro. eso y lo vuelcan ustedes. Se trabajan en convenio con las empresas. Pero lo que digo es, tiene un costado el convenio de desarrollo social. Voy a poner 3 elementos más, medios que son de vieja aspiración del sindicato. Uno, que el convenio instala en el marco del programa siempre la posibilidad de centros de atención a la infancia. La idea es el primero en Piedras Blancas, va a ser el año que viene, pero las empresas ponen la infraestructura y el Estado pone el CAIF y bueno, un 80% es para trabajadores de la construcción del lugar. Y nosotros desde el área social, como ya estamos haciendo en los barrios, y tenemos docentes de teatro, de guitarra, de taekwondo, de percusión, la idea es que esos CAIF, además de lo curricular, tengan todo esto componente extracurricular, cosa que generes no solamente lo básico, digámosle, Sí, sino que puedas multiplicar. Deporte, arte, cultura. Sin duda. De hecho, ya llegamos a 150 barrios en lo que estamos haciendo estos talleres como talleres en forma gratuita, entonces vamos a tener una posibilidad de combinarlo. Antes que te vayas del tema de los convenios colectivos, ¿es igual el convenio colectivo, es decir, el ajuste, el sueldo en Artigas, Sí. en Salto que en Montevideo? Eso es una... Sí, nosotros teníamos 3 zonas salariales hasta el año 89. Del 89 hacia adelante se rearticularon las zonas salariales para tener una zona salarial única. Y después 2 componentes más. Una, que hicimos un convenio parecido al de salud privada, para que los trabajadores que quieran completar sus estudios se les promueva la posibilidad de completar los estudios. Desde la situación más extrema, que puede ser el compañero que está en alfabetismo crónico porque hizo pocos años de escuela y durante muchos años dejó de leer y escribir, hasta quien quiere completar. Y lo último es que una práctica que venimos desarrollando en los últimos 2 años como sindicato solo, que es los talleres de lengua de señas, a partir del convenio los vamos a desarrollar de manera conjunta, o sea, también las cámaras se suman. Han entrado decenas de compañeros sordos a la construcción, tenemos ustedes conocen una orientación en el sentido de atender la discapacidad desde el punto de vista de los derechos humanos y no desde el punto de vista de la caridad. Creo que hay un enfoque ahí que hay que luchar mucho para cambiar, pero que permitió el ingreso de cerca de 75, bueno, ahora entró un compañero nuevo en silla de ruedas en 33, que también, como el de Nueva Palmira, se encarga de la comida, de cocinarle a los demás, de batallar por el tema de la parte de la población que a la que le vulneramos radicalmente sus derechos. Todo esto es un poco el convenio colectivo, o sea, bastante más que la parte de ¿Cómo quedaron salarial. en el laudo, cómo quedaron los ingresos de las distintas categorías? Un peón de la construcción debe estar en los 36.000 pesos líquidos por ahí. Depende de las horas porque sos jornalero, pero más o menos. Pero más o menos 1.200 de jornal, entonces. Sí, un poco más porque no trabajas 30. No, pensé que me estabas haciendo. Trabajás de lunes a viernes. Bueno, pero viste, generalmente se prorratea entre Para los mensuales sí, los jornaleros en general no, pero o sea que más o menos por ahí. El peón es unos 1.500 pesos por día, más o menos. ¿Y de ahí cómo sigue? Un poco más, y un oficial de la construcción líquido debe estar en torno a los 50.000 pesos, 52.000 pesos, por ahí. Hay 3 categorías de oficiales, y después, bueno, está la categoría 18 oficiales, que serían los más calificados del montaje electromecánico, que un oficial de montaje electromecánico, que es de los soldadores más preparados del país, o de los instrumentistas en electricidad más preparados del país, puede estar en los 80. Claro, que los que manejan grúas también son de sueldos altos, ¿no? Sí, también la 12. ¿No? Igual los más altos son el sector de montaje electromecánico, que llega a la 18. Perfecto, o sea que tenés un ingreso de cuánto, más o menos. El sector más alto, ¿cuánto es que gana? No, yo lo que digo es... No, pero para saber el instrumentista de electricidad, 70, 80. 70, 80. Depende de la cantidad de días 36 y 70, 80 es el rango de lo que gana. Es el rango de la industria. ¿Cuánta gente tenés cotizando legalmente, es decir, trabajando en blanco, es decir, aportando al BPS? En el entorno de 45.000 trabajadores. Esa es un nivel casi de estabilidad. Después del boom de la construcción. Yo tuve un boom de la construcción 2012, 2014. Un boom medio inédito, ¿no? Porque en realidad... Eso ustedes no lo toman en cuenta porque... No, lo tenés en cuenta porque pasó. No, está claro, pero lo que digo es... ¿Cuánto? ¿70, 75? Llegamos a 65 a 70 en promedio en ese periodo. Pero tenía 7.000 en Montes de Plata,
14.000 en Punta del Este, donde el promedio de Punta del Este siempre fue 4 o 5.000, una circunstancia de inversión pública que llegó a 4,5 puntos del producto, cuando inversión pública a las empresas públicas. Ahí tenías desde la obra de saneamiento, desde la circunstancia de la fibra óptica en un nivel descomunal, de las inversiones de ANCAP, que era muy difícil de sostener, de pensar que si se sostuviera en ese nivel, seguro, una inversión en la costa muy grande, y la explosión del sector agropecuario. O sea, el sector agropecuario tuvo 10 años de crecimiento exponencial del precio de los commodities, que generó toda una demanda en materia de silos para el acopio muy importante. También en la costa de Montevideo. O sea, que todos esos motores estuvieran al 150%, era muy difícil de pensar para cualquiera que conozca la industria. Yo pongo siempre el ejemplo de que se mire el convenio colectivo del año 2008. En el año 2008, la industria de la construcción establecía que si se llegaba a superar los 50.000 trabajadores, cosa que nunca en la historia había pasado, había un plus extra salarial por nivel de actividad extraordinario. Y esto no lo firmé yo, lo firmaron las 4 cámaras empresariales, que históricamente tuvieron un promedio de 30 a 35.000 trabajadores. Entonces, quien conoce la construcción sabe que 45.000 no es crisis. En el 2002 tuvimos 13.000, o sea, para hablar de crisis. Pero cualquiera puede poner la tapa al diario, y es cierto, se perdieron 23.000 puestos de trabajo en la construcción, como que ese nivel de actividad excepcional fuera un nivel de actividad que era un estándar de años. Sostenible, ¿no? Claro, para el compañero que estuvo entre esos 70.000 y hoy no tiene trabajo, no tengo trabajo y tengo un drama, y además yo creo que la industria de la construcción tiene un factor dinámico en la economía para atender mientras vos generás transformaciones más profundas en la economía, de generador de empleo, sobre todo la vivienda. O sea, eso es distinto. Pero la industria como industria, no se puede mirar que estamos en una industria que está en un momento de crisis, porque no es serio ese análisis, no resiste en comparación con la historia, ¿no? Y la última del sindicato, es decir, ¿cuántos están afiliados de esos 45.000? Bueno, nosotros en realidad entre 30 y 35.000, pero ¿qué pasa? Solo ponerle al Zunca por año se afilian 25.000, más o menos, ¿no? Digo, sí, pero ¿y cómo? ¿Y no crecen? No, pero es más o menos la dinámica de la industria. Cierra una obra, el trabajador deja de ahí, engancha en otro, ¿no? Entonces, el nivel de fluctuación es tan grande que vos podés tener un mes en que tengas 25.000 cotizantes, al otro mes tuviste 30, al otro mes tuviste 32, 33, después al otro mes tuviste de vuelta 29 porque cerró una obra grande. O sea, ¿son el sindicato más grande en este momento del país? En cantidad de afiliados sí, en capacidad de movilización por destrozo, y me parece que en inserción en la sociedad también con mucha distancia, porque en realidad tenés para contar al costado, ¿no? O sea, cuando vos mirás el desarrollo del área social del sindicato, y que solamente viendo los talleres, tenemos 4.000 guris haciendo talleres en los barrios más vulnerados. Cuando mirás el papel de la fundación articula con cerca de 20 y pico de instituciones que trabajan con personas en situación de discapacidad en toda la línea. O sea, cuando mirás la Brigada Solidaria, en la que participan 12.000 compañeros por año. Algunos un día solo en el año, pero digo, sí. Hay 12.000 compañeros en el año que, aunque sea un fin de semana, fueron a trabajar de gratis a un asentamiento o a dar una mano. Esa capacidad de movilización, creo que no hay organización social que la pueda mostrar atrás, ¿no? Te saco el tema de la construcción, igual vamos a hacer una pausa en unos minutos nada más, pero por lo menos para ir entrando en tema. ¿Qué te llevó a ser precandidato por el Frente Amplio? Me llevaron, a ver, ahí hay dos reflexiones. Una cantidad de compañeros de la militancia social con enorme preocupación, en primer lugar, porque, bueno, ahora algunas cosas que eran supuestos se confirman, ¿no? En el caso del triunfo este fin de semana de Bolsonaro, pero ya con Temer era complicado. Como que nos faltaba reflexionar con mayor profundidad en el campo popular que la circunstancia de tensión redistributiva en la región, muy dura, el cambio del panorama político en Sudamérica, sobre todo, uno puede exonerar el triunfo de López Obrador en México, ha sido muy dura, y la intensidad de las medidas, de lo que está pasando en la Argentina y en Brasil particularmente, y también en Paraguay, nos van a llevar a que la discusión de un cuarto gobierno va a ser una discusión de un cuarto gobierno en condiciones extraordinariamente desfavorables, distintas, objetivamente. Yo me preguntaba esto ahora por la situación de Brasil. A ver, hay que preguntarle a los compañeros del frigorífico Colonia, que discutieron rebaja salarial, y es porque el Grupo Marfrig, una transnacional brasilera, que está pagando menos salarios en todos lados, impuso la rebaja salarial. Y hoy lo están discutiendo los compañeros del frigorífico Pool en Cerro Largo. Y hace poco los del frigorífico Carrasco. Hay otra transnacional brasilera, Grupo Minerva, que traslada, y yo tengo informes. Pero y en esa discusión, tu candidatura, ¿qué rol juega? Es decir, porque caigo en eso.
Para poner un segundo ejemplo, la situación de este año en la Argentina, donde hay un 45% de inflación contra un 15% de aumento de salario, pero además el salario en dólares cayó mucho más por la explosión del dólar, ¿no? Hace que esos sectores agroexportadores que se le quitaron las detracciones de los impuestos y además tienen una situación de que pagan en salario en la mitad, trasladan esa situación para acá. ¿Dónde veíamos eso nosotros este año? En la negociación colectiva. Nunca hubo una plataforma tan hostil para la negociación colectiva como la de este año. Tan hostil en el sentido de plantear congelamiento de salario, horas extras simples en la industria, congelamiento de salario en el comercio. Y la percepción nuestra es que la izquierda política, estaba sin atender que este proceso se estaba dando por abajo. Y la segunda reflexión está sin atender porque la articulación de la izquierda en la institucionalidad con la izquierda en los movimientos sociales es una articulación débil. O sea, 13 años después de gobierno del Frente Amplio, el grado de articulación, a pesar de... ¿Me estás diciendo que la izquierda, sin ustedes, no es tan izquierda? No, yo lo que estoy diciendo es lo que dije. El grado de articulación de la izquierda con los movimientos sociales es débil. Si uno mira ahora el resultado de en qué desembocó la ley de empleo para personas en situación de discapacidad, es claro que hubo una unanimidad, una mayoría, por lo menos muy importante, de los legisladores del Frente Amplio, que entendió más importante que acordar con el movimiento social, que hizo una campaña gigantesca durante años para promover el trabajo a las personas en situación de discapacidad, recortar la norma, que tuvo 500.000 de votos de firmas de respaldo, que tuvo una acción general muy amplia, en el sentido de que identifiquemos que tenemos una población a la que estamos vulnerando por un acuerdo político en la cúpula. Ahí te decepcionaron los legisladores. No me decepcionaron a mí. ¿Qué me van a decepcionar a mí? Estaba el presidente de la Asociación de Autistas, el presidente de la Asociación de Síndrome de Down, el presidente de la Asociación de Sordos. Pero ya no lo está cumpliendo lo que había como vigente el Estado. Yo lo que estoy diciendo es... Ya no cumple los cupos. Son dos cosas aparte. Yo lo que digo es, nosotros acordamos un proyecto de ley que incorporaba adecuar la normativa uruguaya a lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad y por lo tanto habilitar el ingreso sin restricciones. Eso es lo que acordamos. Y acordamos además licencia. El Estado uruguayo no cumple las normas desde el año 73. La primera norma, yo escuché el debate parlamentario, me confirmó que la mayoría de los que están no tiene idea de lo que estaba discutiendo. Ope decía, ¿por qué se mira del 2000? A ver, el cupo del 4% existe en la 16.095 del año 89, ¿no? O sea, el Estado incumplió durante 45 años. Esa es otra discusión. Entonces tendríamos que discutir cómo incrementamos la fiscalización para el Estado. Si a mí me decís, mirá, ahí pones cadena perpetua para el que incumple, estoy de acuerdo. Pero es otra discusión esa, ¿no? Pero que demuestra el grado de desidia en entender que hay una vulneración de derechos. Organizamos el sistema educativo para que no participen las personas en situación de discapacidad, 1 de cada 10 termina ciclo básico, organizamos los medios de transporte para que no participen las personas en situación de discapacidad y organizamos el trabajo para que no participen y más de la mitad está en la pobreza. Pero Oscar, a mí me queda claro que sí. A mí me queda claro que estás discrepas con la oposición, eso me queda claro, pero no te llegué a entender. ¿Discrepaste con los legisladores del Frente Amplio? Claro, acordé con el gobierno. A ver, nosotros acordamos con 3 ministerios, Desarrollo Social y Economía no votaron como Benítez, y Trabajo. ¿No? Lo dieron vuelta al último momento. Y hay que ver el tamaño del recorte. Porque me parece como que pero lo que digo estás haciendo una crítica, pero no te animás a criticarlo. Es decir, no me escuchaste entonces estos días. No, pero te pregunté 3 veces. Públicamente. Por eso, pero salí muy duro con respecto a 5 Pero te pregunté si te defraudaron, me dijiste yo dije lo que dije. Entonces te defraudaron. No, pero a ver si no me defraudaron a mí. Cuando me dijiste me defraudaron, te dije, no es un tema personal, no es a mí al que defraudaron. Pero el que se postula como candidato sos vos. De vuelta, pero no me estabas preguntando por la candidatura. No, me yo arranqué por eso. Me estabas preguntando por la ley. De vuelta, como me estabas preguntando por la ley, dije, no me defraudaron personalmente. Hubo decenas de personas, instituciones. ¿Sabes cuántas instituciones participaron en la relación de ley? Eso lo tengo claro, pero lo que te quiero decir es cómo juega tu candidatura, no, pero en esta visión que tenés del Frente Amplio de hoy. Eso es lo que te pregunté. A ver si nos aclaramos lo que me preguntaste, ¿no? Porque si no, parece que no nos entendemos. Vos me preguntaste acerca de qué cosas ves como déficit. Yo te coloqué un ejemplo de un déficit. Un ejemplo de un déficit es la forma en la que se resolvió la ley de empleo para personas en situación de discapacidad. La esencialidad puede ser otro ejemplo de déficit, de relación de déficit, ¿no? Ahí me haces una pregunta que dice, ¿este tema te decepcionó personalmente? No, a mí no me decepcionó si no trabajé yo en la ley. Fueron 120 organizaciones que trabajaron en la ley y que acordaron con el Poder Ejecutivo la necesidad de una mirada amplia, dado el drama que existe. Pero a ellos les habrá defraudado a ellos, yo no los tengo a ellos adelante. El drama que existe. Nosotros nos expresamos públicamente, muy duros, en el sentido de decir, ¿cómo vas a recortar la norma en aspectos tan centrales? Voy a poner un ejemplo. El CONRA toma 1.000 personas por temporada. Con la ley acordada tendrían que entrar 40 personas en situación de discapacidad. Con la modificación que por unanimidad hizo el Senado, tiene que entrar 0.
Vos tenés una empresa constructora, ¿no? Y vos tenés otra empresa constructora. Miguel es un loco que quiere dar trabajo estable a sus trabajadores y los contrata de forma permanente. Tiene 200 compañeros de forma permanente. Vos sos un poco más... contratás precario y contratás eventuales para esa obra. Cuando Miguel va a licitar una obra, tiene que pensar en la obra en intérprete de señas, tiene que pensar en rampa, tiene que pensar en las cosas que la ley le va a obligar a Miguel. Vos ahora, como contratás eventual a partir del cambio, no tenés que pensar en nada de eso y probablemente le ganes la licitación a Miguel a partir del cambio. Entonces lo que estamos haciendo es discutiendo por qué esos cambios, que me los expliquen. No he escuchado a ningún senador, diputado, ni de la oposición, ni del gobierno, fundamentar de por qué era tan necesario estos cambios que reducen considerablemente la cantidad de ingresos. Pero no es un problema de decepción emocional, es un problema de discusión crítica. ¿Cómo te paras ante un proyecto de ley? Pero vos vas a tener que competir en una interna de un partido, vas a tener que plantarte y decir, bueno, si yo soy el candidato del Frente Amplio, pues tú estás compitiendo para ser el candidato del Frente Amplio, no el candidato del Zunca. Entonces, ¿qué es lo que hace el candidato Andrade como candidato? Estaba tratando de colocarte algunos ejemplos. Lo que pasa es que si no tenemos hasta 3 días. Puedo colocarte más que demuestran uno de los fundamentos, que es, ¿por qué está deteriorada la relación entre la izquierda institucional y política? Por cosas como esta, por lo que nos pasó con la ley de riego, por lo que nos pasó con la esencialidad, por las dificultades que tuvimos para cambiar la pauta salarial en el 2016. Mirá, sí, eso te iba a decir. A pesar de lograr el cambio de salario también hay techo que a pesar de lograr el cambio en la pauta salarial en el 2016, la participación de la masa salarial en el producto siguió descendiendo de 32,6 a 32,2. Si no hubiéramos logrado ese cambio estaría en 31. Entonces yo lo que digo es, hay algunos componentes que llevaron, porque el tema es explicar por qué de golpe hay un deterioro donde cada vez más cuesta encontrarse en caminos comunes. El movimiento social es independiente, pero en general la izquierda se identificó con buena parte de la plataforma del movimiento social. Y cuando dejó de identificarse con buena parte de la plataforma del movimiento social, entra a perder. Claro, Oscar, yo te entiendo, pero lo que yo te digo es, yo entiendo tus reclamos actualmente como dirigente del Zunca. Entonces, hay alguien que vos le reclamás, que es el presidente de la República, y te dice, sí, está todo bárbaro su reclamo. Yo no puedo hacerlo porque no me da la plata, porque tengo déficit. Porque pero lo acordé con el Poder Ejecutivo de vuelta, ahí estamos teniendo un problema. Y después lo cambian porque después se ajustan los números. Tres ministerios acordaron la ley de empleo para personas en situación de discapacidad. No es que no se acordó. Por eso también estamos defendiendo un acuerdo. En el caso que fueras vos el que está arriba de esos ministerios, no hubieras cambiado esto, evidentemente. No, vamos a tratar de que se cambie ahora. Ahora, ya se presentó un proyecto alternativo se votó en diputados mal, y ahora hay proyectos alternativos para modificar tanto el capítulo 1, porque es discriminador, y no podés... A ver, yo creo que hay gente que no entiende. Hacé de cuenta que vos tenés una única situación de discapacidad. No me quiero quedar en la ley. Pensalo 30 segundos. 30 segundos. Porque lo tengo claro, pero no me quiero quedar en eso. Pero capaz que lo tenés claro, pero quiero ponerte el ejemplo. Y que te dicen, vos en esto no podés trabajar. Porque es eso lo que le dijo el Parlamento. Vos en esto no podés trabajar, ¿no? Vos en este call center que va a contratar por un año, tu hijo no puede entrar, ¿no? Si no lo mirás desde ahí, no entendés la política. Pero está bien, no me quiero quedar en la ley, porque te quiero llevar a la otra parte de la entrevista. Quiero ir a una pausa. Vamos a la pausa. Porque si lo llevas a otra parte de la entrevista, hacemos 40 minutos sin parar. Hacemos la pausa, pero es que hablemos, quiero entender un poco que es Andrade candidato. Bueno, no que son pero después de la pausa. Después de la pausa. Porque a las 18 minutos dijo Jorge que hay una pausa por ahí y 10 minutos después logré la pausa. Azul. Nos está acompañando Óscar Andrade. Estábamos hablando acá, obviamente, como pasa fuera de micrófono. Sí, como tiene que pasar realmente. Vamos a ir al capítulo ahora sí de lleno. Habíamos entrado en parte en Óscar Andrade, precandidato presidencial en el Frente Amplio. Claro, no, lo que yo te preguntaba, Óscar, es, ustedes ven el panorama del Frente Amplio. Ya llevan 3 gobiernos del Frente Amplio y decís, bueno, o te dijeron o vos aceptaste precandidato del Frente Amplio. Obviamente, uno cuando se tira como precandidato tiene que estar pensando en que puede ganar y puede ser el candidato del Frente Amplio. Claro. Y yo ahí te pregunto, ¿qué rol juega tu candidatura dentro del Frente Amplio? Si gano. Si ganás o si no ganás. ¿Qué cosas haría si gano? ¿Qué es un Frente Amplio con Andrade como candidato? Claramente, a ver, por ejemplo, en esta última rendición de cuentas nosotros hubiéramos movido la ficha de manera distinta. Hubiéramos tenido un objetivo de reducción del déficit fiscal, pero menor, que nos hubiéramos movido, no hubiéramos postergado la readecuación del catastro rural. Nos parece que fue un error, no solamente político, de mensaje, porque así como un asalariado paga por lo que gana, no tiene sentido que el impuesto al patrimonio rural sea por un valor inferior al que tengo. El precio de la tarea se multiplicó.
Entonces no estás colocando un nuevo impuesto ahí, estás diciendo, mi amigo, usted tiene que pagar por lo que realmente tiene. Y ante la presión, yo sé que una presión muy fuerte, de gremiales muy fuertes, rurales, a ver, tercer elemento para fundamentar por qué nos parece ahí necesario. El monto no imponible, tú sos dueño de una estancia, el monto no imponible para pagar impuesto al patrimonio rural es $1,5 millones. No estamos hablando del pequeño productor que está en problemas o en dificultades. Bueno, hubiéramos generado ahí medidas que tuvieran que ver con poder atender alguna demanda social diferente. O sea, hubiera plantado distinto ante la rendición de cuentas, eso me queda claro. Lo que digo es, ante la tensión redistributiva, nosotros tenemos un momento de tensión redistributiva muy fuerte. Y el problema es explicar, a ver si es cierto, o a ver, una política más expansiva de los salarios más sumergidos, ¿no? Yo trataba acá de explicar de qué ha pasado con la proporción de la masa salarial en el producto. Sobre todo, pero no es algo distinto a lo que dijimos. Cuando empezó la ronda de consejos, dijimos, bueno, téngase en cuenta porcentajes diferenciales para los salarios de menos de 20.000. Si alguna empresa está en concordato, bueno, tenés... ¿Para el ámbito público y privado? ¿Estás hablando del ámbito privado? En particular del ámbito privado. Tenés... es más, en el ámbito público no creo que haya salarios menores a 20.000 pesos. Creo que no hay. ¿No? O sea, capaz que hay, y los desconozco, pero creo que no hay en el ámbito público esa franja de nivel salarial tan bajo. Bueno, que ahí hay que incrementar porque además tiene que ver con después perspectiva del consumo interno, pero además porque hay sectores económicos que pueden. ¿Qué pueden? Astori dijo, por ejemplo, que en esta rendición de cuentas no había posibilidad de más impuestos para los uruguayos. No solamente... yo creo que hay uruguayos que no solamente no pueden pagar más impuestos, sino que tienen que mejorar el salario, ¿no? Hay una parte de los uruguayos que está todavía en condiciones de mucha dificultad. Y hay otra parte de los uruguayos, no según Andrade, según el Banco Mundial, que tenemos en Uruguay niveles de concentración de la riqueza inmobiliaria, financiera y empresarial que están en el 1% del decil más grande. Entonces yo creo que para atender algunas demandas sociales... A ver, iremos al programa del Frente Amplio, el que va a aprobarse ahora. A eso quiero ir. El que va a aprobarse ahora. Vamos a un programa del Frente Amplio. Hay temas que vienen de consenso. Yo calculo que si todos los sectores del Frente Amplio llegaron a consenso, difícilmente se reduzcan en el Congreso. Un ejemplo tiene que ver con hacer un esfuerzo por investigación y desarrollo y llevar a un 1% del producto, que es todavía insuficiente, ¿no? Macri, para poner un ejemplo, Macri hizo un recorte muy fuerte de la investigación y desarrollo en la Argentina y está en 1,15. O sea, Uruguay no va a salir de producir commodities si no tiene un esfuerzo mucho más sistemático. Creo que ahí hay consenso aparte de todo el mundo. Duplicar la inversión en vivienda. Yo quedé muy contento con este tema porque tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con el techo. La ley de vivienda cumplió 50 años ahora, estaba pensada atendiendo en el 68 un porcentaje sobre la base de la masa salarial, que si quisiéramos llegar a empatar el 58 tendríamos que haber crecido un 50-60% de la inversión que tuvimos. O sea, claramente la inversión que tenemos en vivienda es insuficiente. Se plantea duplicar la inversión en vivienda, se plantea reducir el déficit fiscal, se plantea atender las políticas de infancia, la primera infancia, sobre todo en esa quinta parte de los niños que tenemos bajo la línea de la pobreza. Estos objetivos programáticos son muy deseables. Ahora, ¿cómo lográs estos objetivos programáticos simultáneamente, salvo que tengas un crecimiento económico exponencial que crezcas al 15% por año? ¿Cómo lo lográs si no generas medidas redistributivas? Si simultáneamente estas medidas de catastro rural, de pensar que el IRPF categoría 1, que recauda sobre la renta empresarial, no tiene sentido que sea plano. Para mí no tiene sentido que el pequeño bolichero pague el mismo porcentaje de su renta que el dueño de un shopping. No tiene sentido. Tiene que ser gradual, como es en los salarios. ¿Es gradual bajando al más chico o es gradual solamente subiendo al más grande? Yo creo que en principio es gradual subiendo al más grande. Yo creo que el más chico, ¿sabes lo que nosotros lo que pensamos con el más chico? Es que lo que hay que mejorar son el tema de las tarifas. Porque ahí sí tenemos un tema que es inversamente proporcional. El dueño del shopping paga una tarifa que es la mitad del bolichero porque paga como gran consumidor. Bueno, yo creo que hay que defender la política energética para los consumidores, que efectivamente su viabilidad productiva depende de esa tarifa, no general. Hoy tenemos embajadas que pagan como gran consumidor. No, mi amigo. Entonces pensamos, hicimos una propuesta además de reestructura de las tarifas. En parte se tomó, A ver, si tú, yo pago 400 pesos de luz, porque gastás menos de 130 kilowatts y tenés un sistema, o sea, para determinadas formas de consumo se tomó componentes preferenciales, pero creo que hay que privilegiar a la pequeña producción, al pequeño consumo, al pequeño, y bueno, una forma es que no estemos como ahora subsidiándole al grande. Yo sé, porque la información hay que colocarla toda, que la tasa del gran consumidor subió a un ritmo mayor en este tiempo. Era 1/3 lo que pagaba el gran consumidor que lo que pagaba el consumidor residencial, y ahora paga la mitad. Subió a un ritmo distinto, me lo van a decir mis compañeros, y epa, pero miren que nosotros subimos más al gran consumidor, pero igual no tiene sentido que pague la mitad, ¿no? A ver, ¿cómo te planteo esto? Porque vamos de cara a 15 años de gobierno frente amplista. Los ricos nunca fueron tan ricos como ahora.
la extranjerización de la tierra, si uno mira algunas estadísticas, nunca se dio tanto como cuando Mujica fue ministro, cuando Mujica fue presidente. Una paradoja extraña. Después Mujica saca un impuesto a los ponchazos para hacer los caminos vecinales, Sí. que es declarado inconstitucional. Y se sustituyó por otro después. Seguro. La reforma del 2007 hace que la clase media sea golpeada con el IRPF de manera brutal. Se ha quedado, a mí me da la sensación de que funcionaron en la política macro como un gobierno más de los que estaban antes. No, me parece que no, yo no comparto. A ver, me parece que hay un piso de transformaciones sociales, laborales, de seguridad social muy importante en Uruguay a partir del 2005. Ese es un punto de partida, pero ahí lo tenés que fundamentar. Uruguay tenía la mitad de los trabajadores casi sin aporte a la seguridad social. Y eso llevaba a que tuviéramos 900.000 trabajadores registrados al BPS. Y pasamos 1,5 millones. No pasó en otro. Eso en Uruguay es muchísimo. Tenías un salario mínimo nacional que no alcanzaba para comprar 4 garrafas de gas. 1.200 pesos salario mínimo, $44 de la época, 330 pesos la garrafa de gas. Uruguay es el país que más mejoró el salario y mayor cobertura de negociación colectiva tuvo de todo el continente. La mortalidad infantil en el sistema público triplicaba la mortalidad infantil del sistema privado. 2,7 en realidad. Hay un informe de la Sociedad de Pediatría que es contundente a población y desarrollo de esos años. Y el año pasado la mortalidad infantil del Pereira fue más baja que la de promedio. Y teníamos 70.000... Yo te puedo ayudar con la lista. Puedo seguir, pero digo, esas cosas pasaron. Nunca se extranjerizó tanto la tierra como ahora. Nunca los ricos fueron tanto como ahora. Y nunca le cobraron al trabajador tanto impuesto como ahora. No, si hay trabajadores que no pagan nada. Bueno, sí. A ver, hay trabajadores que ganan sueldos ridículos porque el salario mínimo está en 13.000 pesos. De vuelta, una pensión vale 13.000 pesos. El trabajador que cobra menos de 25.000 pesos, sí, es salario ridículo, pero no son 4 garrafas de gas. ¿No? Eso hoy no son 4 garrafas de gas. Te voy a poner un ejemplo, Miguel, para entenderlo. Un salario mínimo en Uruguay de 1.200 pesos era 44 pesos por día. ¿Sabes cuánto salía el boleto en Montevideo? Suponete que vos ganaras el salario mínimo. Podés ponerse en esos pies. Salía 15. O sea, 2/3 de tu salario eran 2 boletos. ¿No? Ese es el punto de partida que tuvimos. Entonces yo entiendo, si arranqué diciendo hay que trabajar sobre los salarios más sumergidos, pero además no vengo a decir que hay que trabajar, eran los salarios de la construcción. Es lo que hicimos en la construcción estos 13, 14 años. Yo también te diría que en esa época no ganaba mucha gente el salario mínimo. No, muchísima. Mirá, todos los guardias de seguridad ganaban 8 pesos. Todos los trabajadores del vidrio ganaban 8 pesos. Todos los trabajadores del comercio ganaban 8 pesos. O sea, la hora, ¿no? O sea, no eran pocos los que estaban en el mínimo o un poquitito por encima del mínimo. O sea, no eran pocos los salarios que estaban ubicados ahí. Entonces, tenemos una discusión de decir, bueno, en materia de políticas laborales, ¿es lo mismo que tuvieras nada más que un 10% de las empleadas domésticas en caja, que tengas la mitad de las empleadas domésticas en caja? ¿Hubiera sido posible sin la ley? ¿Es lo mismo que existía la ley de responsabilidad penal que bajó en 20.000 los siniestros laborales que no? Hay elementos de continuidad, sin duda. Y Uruguay sigue teniendo un nivel de dependencia de inversión extranjera directa dolorosa. Y Uruguay tuvo un componente de concentración de la economía que es muy complicado. Pero no solamente es complicado, y no solamente pasó en el agro, no solamente es complicado económicamente, es complicado culturalmente, Miguel. Mirá, vimos marchas este año, donde cuando el gobierno decía, le voy a bajar la tarifa al pequeño productor y al productor familiar, tenías al productor familiar con una bandera que dijera, no, a mí no, a todos. Como que fuera lo mismo la extranjerización de la tierra, y atrás el peón de la estancia marchando con un cartel que decía, el salario es una mochila. O sea, no solamente tenemos un problema económico ahí, tenemos un problema cultural. Yo creo que hay que distinguir en el sector rural entre el pequeño productor, el productor familiar, una estrategia. También acá puedo haber compañeros que me digan, y yo las conozco las medidas, digo para no pecar de ignorante, que se tomaron en términos de créditos blandos, con no devolución, porcentaje, no, préstamo, pero claramente no fueron suficientes. Porque en los grandes, hasta hay algunos más grandes, mirá los datos del BPS en el sector rural, que los que había. Y en los pequeños y en la producción familiar es donde más se ha deteriorado la cantidad. Entonces, las medidas que se tomaron, las saludo, pero no fueron necesarias, no alcanzaron. Sí. No solamente no alcanzaron las medidas en lo económico, sino que además culturalmente no supimos parar una estrategia con ellos. Y tenés que el pequeño productor defiende la plataforma del grande. Porque si yo tengo con todo eso, ¿cómo se entiende? Los asentamientos se siguen multiplicando y que haya, ¿cuántos? 300.000 personas. No hay. ¿Cuántos hay? Pasamos de 180 a 165.000. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que no logramos. Si alguien te escucha de otro lado y se la pucha. Es que no logramos retroceder. A ver, logramos frenar la sangría. Uruguay no paró de crecer, hay que ver el censo 2006 en la cantidad de personas en los asentamientos, y tenemos 13 años de periodo, 13 años de periodo de gobierno del Frente Amplio en los que no logramos, el retroceso es marginal. Ese es un drama. Por eso, yo decía, cuando
¿Y por qué? Es porque las políticas de vivienda están mal. Las políticas también, MEVIR está bien, la Junta también. Las políticas de crédito están. El tema es que los recursos que tenés son pocos. Y hablando de recursos, si los recursos que tenés son pocos, no hay forma por más que las políticas estén bien. Por eso me parece que es muy importante que se plantee para el programa duplicar la inversión en vivienda. Oscar, pero para duplicar la inversión en vivienda tenés que poner al lado de dónde vas a sacar. Te interrumpo un segundito, Oscar. ¿Y qué mirada tenés con respecto en estos años de gobierno al gasto que ha tenido el crecimiento burocrático del Estado? Es decir, porque cada vez que se crea algo hay que crear cargos, carguitos, cargotes. Vos sabés que vos trabajás en la construcción y los mirás. Sabés que hay gente que ha llegado al gobierno y que ya tiene chofer, que ha viajado con plata del Estado, que hemos hecho inversiones que a veces se ha malgastado la plata. Es decir, ¿qué mirada tenés de toda esa burocratización que ha tenido también la izquierda? O capaz que creés que no la hubo. Dos cosas. A ver, los ingresos al Estado, la nueva cantidad de funcionarios públicos se explican por el ingreso de funcionarios en la educación. No, eso no te lo estoy criticando. Pero lo que digo es, los ingresos al Estado... Hay mucho policía, mucho maestro, eso está bien. Es en la educación, en la salud y en la seguridad. Ahí donde se explica... Pero también sabes que hay gente que ha contratado 2 o 3 secretarios, que ha viajado... La inmensa mayoría de los ingresos al Estado está acá. El problema es... Vos podías con la misma cantidad de docentes pasar de 120.000 a 170.000 estudiantes terciarios en el Uruguay. Podías reducir la cantidad de alumnos por aula de 30 a 23 si no tenías más profesores, maestros y... Pero podías no atender... No es eso lo que te estoy preguntando. Sí, pero yo quiero defender eso porque a veces se mete la bolsa grande de los empleados públicos como que es todo lo mismo. Hay 500 maestros comunitarios, en Uruguay antes no había. Yo creo que tendría que haber más porque la deserción está sobre todo en los sectores más vulnerables, ahí donde es difícil preguntarte una cosa porque me contestás otra. No, pero... yo no te pregunté por eso, es más, te dije, está bien eso. Y me tenés que dar el caso. Los cargos, carguitos si vos me decís, pero no conocés casos en el Estado... ¿Cuál es el caso de...? Que está lleno de gente que gana 200, 300 mil pesos. Si vos me decís, tengo a fulano que gana 300 mil pesos y me parece mal, pero me tenés que poner el caso. En el abstracto no puedo opinar. Yo sí sé algunos datos que son oficiales, ¿no? Que vos podés entrar como yo a lo que dice la Oficina de Registro Civil. ¿Qué dice la Oficina de Registro Civil? Del Servicio Civil. Del Servicio Civil. ¿Qué dice la Oficina de Servicio Civil? De que 2015, ahora apenas, que el ingreso de cargos de confianza en el Uruguay, el grueso del ingreso se explicó por 2 intendencias. Por la Intendencia de Cerro Largo y por la Intendencia de Maldonado. Esto el intendente Maldonado salió a explicarlo, diciendo que él precisaba un montón de gente para tener cargo de confianza, y el intendente de Cerro Largo salió a decir de que en realidad no eran cargos de confianza, sino que eran perseguidos políticos del sector del herrerismo, que había echado 200 por lo que pensaban, y él lo que estaba haciendo era reparar. Sí. Nunca quedó claro esto, ¿no? Pero de hecho, el grueso de los cargos de confianza en el Uruguay se explicaron por 2 intendencias. Pero eso, ¿no?, forma parte de nuestra responsabilidad de preguntarle a Antía y a Botana. Pero lo que yo te estoy preguntando, porque no me llegas a contestar, vos entonces creés que no hay cargos, carguitos y cargotes en el Frente Amplio, que en el Frente Amplio no ha entrado gente a ganar de más y sin tener tarea, y que cada vez que echa un asesor lo dejan en otro puesto y contrata uno nuevo. Eso no ocurrió en el gobierno del Frente Amplio. ¿Podés creer que no ocurrió? Yo lo que creo con respecto al gobierno, los gobiernos del Frente Amplio, es que el Estado clientelar que conocimos dio pasos gigantescos de transparencia. O sea, yo conocía un Uruguay, ¿no?, donde cada vez que se abría un club político, ese club político tenía que ver con el ingreso de la hija, del primo, una jubilación, el teléfono. Pero esto no era oculto, ¿eh? ¿Y vos crees que no pasó? No, esto no era oculto. Yo lo que digo es, de vuelta a datos oficiales, porque si no hacemos suposiciones. Lo que nos informa la Oficina Nacional de Servicio Civil es que los ingresos al Estado pasaron a ser transparentes, por concurso y por sorteo. Y donde sigue habiendo la condición de ingreso a dedo, discrecional, sin respetar nada, es en la mayoría de las intendencias donde gobierna la oposición, no antes, pero sino ahora. ¿No crees entonces esas denuncias que ha habido, que cuando hacen un sorteo ya están los ganadores antes del sorteo? Eso no lo has creído nunca. Han tenido varias denuncias. Yo lo que estoy diciendo es que hoy donde gobierna la oposición no precisa que denuncie. Donde gobierna la oposición el ingreso es a dedo. La oposición no te puedo preguntar. Claro, pero estoy diciendo... A la oposición le tengo que preguntar lo que quiero comparar es si hubo un avance o un retroceso. Yo no puedo decir que todos los ingresos al Estado que han ingresado en este periodo han sido ingresos a dedo. No, pero yo tampoco dije no, estaría cuestionado la ética de miles de trabajadores que han ingresado al Estado. Pero no ha entrado nadie, entonces lo han hecho bien. Lo que estoy diciendo es que ha habido un avance indiscutible en la transparencia de la cosa pública. Porque vos sabés, igual que yo, que el banco hipotecario se gestionaba de forma tal que para tener vivienda tenés que ser amigo de un director. ¿No? Igual que yo, acá fue claro, terminó gente procesada. O sea, el manejo clientelar del Estado. ¿Cómo se entregaban las ondas de radio? Estamos en una radio, ¿cómo se entregaban las ondas de radio? ¿Cuál era el esquema para entregar ondas de radio? Miremos el interior. Bueno, pero si hablas de las radios, analizá quién ha entrado a las radios del Estado, también. Digo, yo no me voy a criticar a colegas ni nada, pero averiguar si entraron por mérito o entraron por amiguismo. Te lo dejo planteado como tarea.
Después, otro tema. Pero si tenés que denunciar a un colega, denunciarlo. No, si ellos son trabajadores. ¿No? Yo no tengo idea, yo no estoy en la reunión de trabajo. Pero lo que digo es, si tenés una denuncia, tenés que hacerla. No, y si que denuncia. Yo lo que digo es, yo sí hago la denuncia. Los pueden contratar y me dicen, son más capaces que vos. Yo sí hago una denuncia. Yo lo que te digo es, el último acuerdo que se hizo para entregar ondas de radio de manera discrecional lo hizo entre Volonté y Sanguinetti y fue público. Tan así que fue público a fines de los 90. Y se entregaba a cada caudillo local. Esa forma de hacer política hay que superarla. Lo que te estoy diciendo es, está bien, es una respuesta. No ha habido, desde tu visión no ha habido nada. Lo que te quiero preguntar, casos la televisión digital terrestre Mujica se la dio a los canales privados. Ahí tenés. Digo, sin que pasa. Sí. Tengo 2 o 3 preguntas para hacer, porque ya no tenemos más tiempo, estamos recontrapasados. Caso Sendik. Sí. Que el presidente Vázquez dijo en julio del año pasado, el bullying más fantástico que he visto, y ahora yo sí sumo de Astori para abajo. Es el bullying más fantástico ahora, ¿no? De los frente amplistas. Sí, está claro. ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo la opinión ha sido más o menos esta. Cuando tenés una... Nosotros es evidente que pagamos un precio alto por ANCAP. Tanto que es la única empresa pública de la que se habla, de la que más se habla, ¿no? O sea, acá hubo un intento privatizador de las empresas públicas y los mismos que quisieron privatizar las empresas públicas nos dicen que la ganancia que dio UTE permitiría bajar las tarifas. Y vos lo primero que te vas a preguntar es y si lo hubiéramos vendido, esa ganancia, ¿para dónde iría a parar? O que Antel tenga más de la mitad de la telefonía celular. Pero en general hablamos de ANCAP. ANCAP tuvo aciertos indiscutibles y errores muy gruesos. Seguramente los errores más importantes tiene que ver con el financiamiento a corto plazo y en dólares. De los errores más importantes tiene que ver con la no planificación de obras, el no cronograma de planificación de obras. O sea, hubo errores en la gestión de ANCAP que fueron muy importantes. Esa es una parte que nos generaron un enorme problema en el sentido del descalce entre los 1.200 millones de dólares que se invirtieron y el déficit que después nos generó problemas económicos y de déficit. Que lo estamos pagando todo. Segundo, claro, pero en obras que eran importantes, ¿sí? O sea, si vamos a tener menos niños con plombemia en la teja, tiene que ver con que se hizo el proceso de sulfurización, que es la obra ambiental más grande de la historia. O sea, también es cierto... Yo lo que veo que si fuera un gobierno blanco colorado, vos no lo justificarías que las obras eran importantes. No, lo que estoy diciendo es, ¿cómo no? Se hizo la obra de la plombemia en el año 2002. Pero al gobierno te voy a poner un ejemplo. Fue Lorenzo al Parlamento, Miguel, ejemplificó, les dije 1000 veces que no las hicieran todas juntas. Vos me haces una pregunta. Hay un horno parado de 100 millones de dólares. Se hace una obra muy importante que tenga que ver con la plombemia en el año 2002. Al gobierno le sale muy mal, no por la decisión de ANCAP, sino porque la licitó con un dólar a 13 pesos. Sí, y el dólar pasó a 35. Sí, explotó. Entonces terminó pagando la 35, pagó una obra 3 veces más cara, ¿no? Y nosotros no criticamos a la decisión de ANCAP, ya que esa obra era importante. Y no podía prever que iba a pasar el estallido que pasó. Y si encontrás alguna declaración nuestra que diga, hey, ustedes triplicaron el costo de la obra, bueno, ¿no? O sea, ya que me preguntás, devuelvo, estaba Pablo Adala en el directorio y hasta lo pude conversar con él. Era... ¿Con qué adivinaba que el dólar iba cuando la licitó? No se puede pensar que hubo mala leche y entonces terminaste pagando el triple, no un poco más. Lo de ANCAP es que se hicieron obras todas juntas Todas juntas y sobre todo en el Portland no se terminó ninguna de las dos. Una falta la trituradora y en otra falta el horno y por lo tanto ninguna de las dos puede funcionar pleno. Pero respecto a Sendik, ¿tiene que ser candidato? Ese es un primer problema. Segundo problema, que me preguntaba Sendik, es claro que manejó de manera pésima el tema del título. Generó un componente que lastima mucho a la izquierda con respecto al tema de la confianza. Y además tenés el último agregado que hay un manejo muy cuestionable en general por el tema de tarjetas corporativas. Cuando tenés un tema tan delicado, yo soy de la idea de que el tratamiento de estos temas que son muy delicados hay que hacerlo con la mayor reserva pública. Por lo tanto, no soy de la idea de los anuncios mediáticos. O sea, hay una instancia orgánica del Frente Amplio que tiene que analizar una sanción. Es lo más razonable que cuando tenés que hacer eso, salgas públicamente todos los días a discutir el tipo de sanción, a ver quién coloca la sanción más grande, o es mejor que discutas de manera reservada. Entonces yo elijo este segundo camino. Se sentaron solo en la pelea, si había una resolución del Comité de Ética. No, pero está más complicado ahora. No, yo lo sé, ¿Sabes por qué? Pero como se hizo de la resolución... Pero vos personalmente decís que tiene que ser candidato. No, lo que digo es que está más complicado ahora, porque cuando la resolución del Comité de Ética no teníamos ni siquiera pronunciamiento de la justicia. O sea, ahora la situación es más delicada que cuando tenías lo del Comité de Ética solo. Todo el mundo sabe... A ver, cuando el Comité de Ética había un acuerdo que tenía que ver con una sanción que implicaba no permitir ser candidato común, ¿no? Hoy claramente no tenés esa misma situación. Está claro. Entonces, no alcanza la discusión del Tribunal de Ética porque de ahí a acá se han desarrollado un montón de cosas. Ahora, cuando se han desarrollado un montón de cosas, a mí me parece que lo más sensato, ya que estás en una situación delicada, es tratarlo con la mayor reserva personal, porque claramente la gente no alcanza con que vos digas, mirá que Bascú, mirá que Gallinal está en el Tribunal de Cuentas porque hay que llegar al Congreso con esto resuelto. Si la 711 mañana dice, porque todavía no ha volcado apoyo a ningún candidato, la 711 mañana dice, yo apoyo, la 711 apoya a Oscar Andrade. A mí lo que menos me importa ahora es la discusión de los apoyos sectoriales. Pero a ver, este tema... salen a decir eso, ¿vos qué decís? De vuelta, a mí lo que menos me importa ahora es la discusión de los apoyos sectoriales, porque lo que estamos discutiendo es otra cosa. Lo que estamos discutiendo es la relación de la izquierda con la ética. Importa 500 veces más que cualquier apoyo sectorial, ¿no? ¿Me explico? O sea, lo que estamos discutiendo es otra cosa.
Y lo que estamos discutiendo además es tratar de vuelta. El apoyo. De vuelta. Lo que estamos discutiendo además, si tuviera que tomar esa decisión, no lo voy a anunciar por la prensa antes. Lo que estamos discutiendo además. Es una respuesta por lo menos. Lo que estamos discutiendo además, en medio de esto, que hay que resolverlo todo junto, ¿no? A ver, yo supongo que lo más sensato es antes del Congreso, es que el sector no apoye. No, creo que es después. Creo que está pensado primero y después. Pero yo no estoy mucho en la orgánica interna del Frente Amplio. Pero hay que tratar de salir con las dos cosas reservadas. O sea, vos tenés que marcar la cancha en términos a la ética, ¿no? En algunas cosas se hicieron, porque acusaciones éticas ha habido varias, pero el que renunció fue la justicia, fue Sendic. Otras de las acusaciones éticas que nos han... O sea, este tema de Cerro Largo, uno de los dos tiene razón, ¿no? A ver, yo quiero creer, o tiene razón Botana en la acusación durísima de que hubo una actitud de perseguir a trabajadores y echarlos por lo que piensan, o tiene razón el sector de la calle Pon, que Botana acomodó 200 tipos a dedo. Ahora, a mí no me da cuenta que los dos no pueden tener razón, ¿no? Siempre pasa. O sea, uno de los dos tiene que tener razón. Ahora, ¿no nos debe una explicación el Partido Nacional a la ciudadanía? Así como nosotros nos preguntan y tenemos que hablar por el tema de la tarjeta corporativa, sobre este tema, ¿no nos interpela? La última, porque son graves las dos acusaciones, ¿no? Estamos muy pasados. La última de mi parte, no sé si a Jorge le queda una. Se viene una interna en el Frente Amplio con Oscar Andrade, que sos tú, con el Pelado Martínez, con Carolina Cose, me lo pregunto yo, y con Mario Vergara seguro. Es decir, 3 seguros hay. Porque Carolina Cose, ¿quién la postuló? Mujica la tiró ahí arriba. Yo creo que el MDP la va a terminar respaldando. Ahí está. Me parece el escenario más probable hoy. ¿Vos harías un debate público a la interna del Frente de cara a las internas? A mí me encantaría un debate público con cualquiera de la oposición. Con cualquiera, con el que elija. No, pero son elecciones internas. Son elecciones internas, pero en realidad las elecciones internas son un escaloncito para el debate de 2 proyectos de país, ¿no? No tengo problema en intercambiar, pero es casi pan con pan, ¿no? No, acordate de Hillary y Obama, se mataban. Bueno, pero no tanto, porque Adeom salió muy duro con Martínez a decir, viste que salió a decir que si gobierna así la intendencia, lo que sería gobernando el país. O sea, vos sos sindicalista también, como sindicalista, ¿qué mirada tenés? Adeom salió muy duro conmigo también. No, bueno. Sí, salió muy duro conmigo. Mirá, fíjate una cosa, nosotros firmamos un convenio con la intendencia para esto de las brigadas solidarias que estamos haciendo, contratar a alguna gente permanente en los casos habitacionales más duros, ¿no? Y lo firmaría 500 veces, pero además lo hemos firmado este tipo de convenios con intendencia de todos los colores, ¿no? De todos los colores, parece sensato. Cualquier intendencia que nos diga, lo hemos firmado con Vidalín, lo hemos firmado con Enciso, lo hemos firmado, que nos diga, mira, podemos ayudar en una emergencia habitacional y contratar 3, 4, 5 o 10 trabajadores que van a ser por sorteo de la localidad. Sí, está claro. ¿No? Lo firmaría con... Y Adeón salió a decir... O sea que en este caso estás más afín con Martínez que con Adeón. No, lo que te digo es, salió a decir, firman entre candidatos un acuerdo, falta independencia, y digo, pues estamos todos locos. Ahora, yo no me voy a meter en el fino del conflicto municipal, pero supongo que si tenemos un debate con Martínez no va a ser un debate sobre el conflicto de Adeón, ¿no? Una conversa con Martínez será por dónde vemos la perspectiva del país, dónde estarían los énfasis, y no sobre la interna de Adeón, porque me parece que reduciría mucho el tamaño del debate. Y además en los sindicatos, tanto en el Zunca como en Adeón, yo te pongo un ejemplo. Hay 45.000 trabajadores de la construcción. En la última elección nos votaron 35.000. No piense que esos son 35.000 comunistas, ¿no? O sea... claramente los que nos votaron son trabajadores que entienden que lo que estamos haciendo en frente de gremio, es más, a mí me ha tocado en las últimas 5 elecciones, son las 5 elecciones más grandes de la historia del movimiento sindical, las últimas 5 del Zunca, en corrido, ¿no? Y yo tengo que pensar que si tenés el 80-90% del respaldo de los trabajadores de la construcción, no son 90% de bolcheviques de la construcción, son 90% de compañeros, que lo que valoran es lo que estás haciendo al frente del sindicato, ¿no? Que tiene más que ver con lo que hablamos al principio del punto de vista de los convenios colectivos, el diálogo social y demás. Hay 1000 preguntas, porque además lo que no hay es más tiempo. Lo que no hay es más tiempo. De Radio Mental dice, se perdieron el reloj. Estaba la presentación al aire y alguien lo llamó y le dijo 9:40 estoy afuera. Y bueno, está. Gracias, Oscar Andrade. Bueno, arriba. Oscar Andrade, secretario general del Zunca y uno de los precandidatos del Frente Amplio. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.